¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Vamos a hacer un problema de estequiometría correspondiente a Química, Selectividad, PAU, Pruebas PAU de septiembre de 2020 de la Comunidad Valenciana. El enunciado dice lo siguiente: la alicina es un compuesto orgánico que le da olor al ajo. El análisis químico de la alicina mostró la siguiente composición centesimal en masa: un 44,4% de carbono, 39,5% de azufre, 9,86% de oxígeno y un 6,21% de hidrógeno. Se sabe que su masa molar está entre 160 y 165 gramos. Bien, determine, apartado A, la fórmula empírica y molecular. Perfecto, vamos a quedarnos aquí en el apartado A y luego seguiremos con el B. Necesitamos obtener fórmula empírica y molecular. Recuerda que la fórmula empírica es la proporción mínima entre los átomos de los elementos que aparecen, en este caso del compuesto orgánico, la alicina, que tiene carbono. El número de átomos de carbono no lo sabemos, vamos a llamarle X. Tiene también azufre, vamos a llamarle Y. Tiene también oxígeno, vamos a llamarle Z. Y tiene también hidrógeno, pues por ejemplo vamos a llamarle M, ¿vale? Esta sería la proporción que debemos obtener entre el carbono, el azufre, el oxígeno y el hidrógeno. Bien, sabes que la proporción entre los elementos, entre los átomos de los elementos, es la misma que la proporción molar. Por lo tanto, el primer apartado es el cálculo de la proporción molar, es decir, los moles de cada uno de ellos, y calcularemos la proporción. Bien, como tenemos porcentajes, pues vamos a suponer una base de cálculo, vamos a tener una base de cálculo y suponemos pues 100 gramos del compuesto orgánico llamado alicina. Si suponemos estos 100 gramos, pues ya sabemos masas. En estos 100 gramos tendremos 44,4 gramos de carbono, tendremos también 39,5 gramos de azufre, tendremos 9,86 gramos de oxígeno y por último, para el hidrógeno, 6,21 gramos de hidrógeno. Necesitamos las masas atómicas para obtener los moles. Vamos a hacerlo con un factor de conversión cada uno de ellos. Bien, en la parte inferior nos dan las masas atómicas. La masa atómica del carbono lo tenemos aquí en la parte inferior, es un 12, por tanto, 12 gramos de carbono corresponde a un mol de átomos de carbono. Nos sale 3,7 mol de carbonos. Cogemos el azufre ahora. Para el azufre la masa atómica es 32, por lo tanto, 32 gramos de azufre, un mol de azufre. Y nos sale 1,234 mol de azufre. Con el oxígeno hacemos lo mismo, buscamos la masa atómica del oxígeno, la tenemos en el enunciado, es un 16. Luego, 16 gramos de oxígeno, un mol de oxígeno, y dividiendo 9,86 entre 16 nos sale 0,616 mol de oxígeno. Y por último el hidrógeno. La masa atómica del hidrógeno la buscamos, es un 1, luego 1 gramo de hidrógeno corresponde a un mol de átomos de hidrógeno y aquí nos sale el mismo número, 6,21 mol de hidrógeno. Bien, ya tenemos los moles de cada uno de los elementos. Ahora relacionamos moles. Relacionamos moles entre ellos, moles. Bien, ¿cómo? Pues vamos a dividir entre el más pequeño. Dividimos entre el menor, el más pequeño, y los relacionamos todos con el más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? Pues el más pequeño parece ser este de aquí, el oxígeno, 0,616. Luego todo lo vamos a relacionar al oxígeno. Vamos allá. Para el carbono tenemos los moles de carbono, que son 3,7 mol de carbono, y lo relacionamos con el oxígeno, 0,616 mol de oxígeno. Esto nos sale concretamente un 6. Para el azufre tenemos moles de azufre, 1,234 mol de azufre, y también relacionamos los moles de azufre con los moles de oxígeno, 0,616
mol de oxígeno. Esto nos sale aproximadamente un 2. Vale, para el oxígeno, evidentemente, nos sale un 1. Y para el hidrógeno, tenemos moles de hidrógeno 6,21. Lo dividimos entre los moles de oxígeno, que es el más pequeño, 0,616 mol de oxígeno, y nos sale un 10. Perfecto. Nos salen números enteros. Luego tenemos en la fórmula empírica, hemos dicho que tenemos la relación mínima entre los átomos de los diferentes elementos que componen, vamos a poner aquí el azufre, y nos queda el oxígeno al final. Vale, da igual cómo pongas el orden. Vale, los hemos relacionado todos al oxígeno. Luego aquí en el oxígeno vamos a poner un 1 y tenemos, respecto al oxígeno, de azufre tenemos el doble. De hidrógeno, respecto al oxígeno, tenemos 10 veces más. Y de carbono, respecto al oxígeno, tenemos 6 veces más. Luego la fórmula empírica, C6, H10, S2O. Esta sería la fórmula empírica, donde todavía no sabemos si esta es la fórmula real o no lo es. Esta, como digo, es la relación mínima entre los átomos de los diferentes elementos. Es decir, no sabemos si tenemos 6 de carbono, no sabemos si tenemos 10 de hidrógeno, no sabemos si tenemos 2 de azufre o 1 de oxígeno. Todavía no lo sabemos. ¿Cómo lo podemos saber? Relacionándolo con lo que pesa realmente la molécula de alicina. ¿Y cuánto pesa? Pues nos vamos al enunciado. Vámonos aquí al enunciado, fíjate. La masa molar está comprendida entre 160 y 165 gramos. Esa es la masa real. Vamos a ver cuál es la masa de nuestra fórmula empírica. Vamos a pesar esta fórmula que acabamos de obtener. Tendríamos, vamos a poner aquí un igual, tendríamos 6 átomos de carbono. 6 por la masa atómica del carbono, que es 12, más. Tenemos 10 átomos de hidrógeno, por su masa, que es 1, más 2 de azufre, la masa de azufre es 32, y 1 de oxígeno, que es 16. Esto nos sale 162. Claro, fíjate, si nos dice que la masa atómica de la alicina está entre 160 y 165 y nos sale 162, pues ya lo tenemos, ¿no? Esto es realmente la masa de la fórmula empírica, que coincide con la masa molar. Por tanto, la fórmula molecular es precisamente la fórmula empírica, la misma, C6, H10, S2O. Luego ya sabemos que coinciden. En este caso ha sido bastante fácil. Nos coincide la fórmula empírica y la fórmula molecular. Ya sabemos la fórmula de la alicina. Vamos a hacer el apartado B. Vamos a ponerlo otra vez en negro. Vamos a hacer el apartado B. Vamos a poner aquí arriba la fórmula de la alicina porque la vamos a necesitar. Habíamos quedado que 6 de carbono, de hidrógeno 10, de azufre 2 y 1 de oxígeno. Esta es la alicina. Y la masa molar que nos ha salido, nos decía el enunciado que estaba entre 160 y 165, pero nos sale 162 gramos de alicina cada mol. Vale, pues entonces nos vamos al apartado B y a ver qué nos dice. Pues nos dice que los ajos tienen aproximadamente un 0,23% en masa de este compuesto de alicina y un diente de ajo pesa 12 gramos. ¿Cuántos gramos de azufre provienen de la alicina en ese diente de ajo? Es decir, tenemos un diente de ajo que son 12 gramos, este va a ser, vamos a sacar los datos, nuestro diente de ajo. Y sabemos que dentro del diente de ajo tenemos la alicina. Y si cogemos 100 gramos de ajo, tenemos en esos 100 gramos 0,23 gramos del compuesto que acabamos de obtener, la alicina. ¿Cuánto azufre hay en los 12 gramos del diente de ajo? Vamos a empezar. Vamos a empezar con factores de conversión y empezaremos siempre con lo que tenemos. Son 12 gramos de diente
de ajo. ¿Vale? El siguiente factor de conversión va a suponer relacionar los gramos del diente de ajo con la cantidad de alicina, es decir, sabemos el porcentaje. Si yo cojo 100 gramos de ajos, tengo dentro de esos 100 gramos 0,23 gramos de alicina. Claro, si hago este factor de conversión, obtendría la masa de la alicina, pero yo no quiero la alicina, quiero relacionar la alicina con el azufre. Fíjate que la alicina, por cada 162 gramos de alicina, tenemos en esos 162 gramos el doble de azufre, ¿no? 2 por 32, que serían 64 gramos de azufre. Luego yo quiero el azufre. Claro, nos vamos otra vez al factor de conversión. Fíjate, vamos a quitar gramos de diente de ajo y gramos de ajos, eso es lo mismo. Y hemos llegado a los gramos de alicina. Lo vamos a pasar a azufre. Si yo tuviera 162 gramos del compuesto denominado alicina, en esos 162 gramos, al haber 2 átomos de azufre por cada molécula de alicina, pues tengo cada átomo de azufre que pesa 32, 2 por 32, o lo que es lo mismo, 64 gramos de azufre. Lo vamos a tachar, gramos de alicina y gramos de alicina, y relacionamos, por tanto, los gramos de ajo con los gramos de alicina y finalmente dentro de la alicina con los gramos de azufre. Esto nos sale 0,01 gramos de azufre dentro de 12 gramos de ajos. Vale, pues ya tenemos el apartado B. Fíjate que ha sido también bastante facilito. Como te digo, este ha sido un problema en las pruebas PAU, pruebas de selectividad de la Comunidad Valenciana en España, en septiembre de 2020. Cualquier comentario, estoy a tu disposición. Venga, al lío.